En el marco del convenio Plan de Intervenciones Colectivas entre el Hospital Especializado Granja Integral y la Alcaldía Municipal de Heredia, entre todos recuperaremos a Heredia, nos encontramos hoy nuevamente en las instalaciones del Hospital Especializado Granja Integral. El día de hoy nos acompañará el médico psiquiatra, el doctor Hansel Agudelo, quien nos va a dar una charla sobre el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas. Es por eso que los invito a que se queden y tengan un poco de esta información que es muy importante para todos ustedes. Pues, en el día de hoy nos encontramos en la parte del hospital mental dedicada principalmente como granja. Podemos darle una muestra más o menos del espacio rápido. Y nos vamos a dedicar principalmente al tratamiento de las enfermedades o los trastornos mentales relacionados con el consumo de sustancias. Digámoslo así, que este tratamiento, dependiendo del enfoque que se tenga, de cuál sea el origen de la enfermedad mental que producen las sustancias, cuál sea el enfoque, ya sea un enfoque social o psicodinámico, biológico, holístico, biológico completamente, los aspectos psicológicos, digámoslo así, que queremos que este tratamiento se enfoque más en el sentido integral y teniendo de base que es un trastorno producido. El trastorno producido por sustancias influye directamente en los centros del placer de la persona, el núcleo accumbens y el núcleo medialis, digámoslo así, que son los centros del cerebro, en el cerebro medio, que es muy antiguo y que están más ligados a la satisfacción y a la zona del placer y al sistema del placer. Se hablaría en el fondo también de que influyen muchas cosas, entonces cuando se habla del trastorno de sustancias que están modificadas por el centro del placer, y eso sería uno de los aspectos vitales a modificar, no solamente desde el punto de vista de tratamiento farmacológico, sino también de las conductas, las ideas, las relaciones ligadas a la sustancia, digamos todos los aspectos culturales, mágicos, muchas veces que hay ligados a través de las sustancias como algo vital o como algo que se puede utilizar. De todas maneras, el problema radica principalmente cuando las sustancias se convierten principalmente en lo único que tengo que hacer diariamente como parte de diversión. Entonces, se utilizan las sustancias netamente para la diversión. Entonces, desde ese punto de vista, ligado a aspectos netamente cerebrales, aspectos sociales ligados como el cultivo, la producción en general, el tráfico, microtráfico que hay, que involucra mucho lo social, todo esto, las diferencias culturales, sociales que involucran todo esto, económicas, que están ligados precisamente, que también deberían involucrarse dentro de un aspecto general de ver al individuo ligado a la sustancia. Pero si hablamos que desde el punto de vista biológico, lo primero que producimos es una intoxicación, que las sustancias la cual lleva a que el individuo altere su conducta, sus hábitos, sus intereses, sus sueños, sus relaciones familiares, su producción. Entonces hablamos
de que lo primero que vamos a hacer dentro de parte del tratamiento es una desintoxicación. Producimos una intoxicación, el individuo produce una intoxicación por medio de las sustancias. Nosotros lo que hacemos en el primer mes, principalmente, incluso como reacción un tanto biológica, un tanto del sentido del organismo, empezar a modular sus propios neurotransmisores involucrados como la dopamina. Entonces, ese tiempo de desintoxicación vamos a darle un mes, y en el cual se van a tratar principalmente los síntomas de privación, volver incluso a coger su aseo, sus hábitos de alimentarse, sus hábitos de bañarse los dientes, sus hábitos de permanecer un poco en sociedad. Inicialmente, de que no sea todo lo que hace es netamente consumir sustancias. Entonces, todo lo relacionado con la parte biológica está muy, incluso con los síntomas ligados a si hay psicosis, si hay depresión. Todos esos síntomas están principalmente tratados en esa primera parte del primer mes, llamémoslo así, de desintoxicación. En el segundo mes se hace una fase que se llama, son por fases, una fase que se llama deshabituación, en el cual se considera las sustancias también como un hábito del individuo que adquiere a través del hacerlo diariamente, todos los días. Lo único que hace es, y lo único que se dispone diariamente, tanto en su mente, en su parte física, en su parte anímica, es todo lo ligado a el conseguir dinero, la desplazamiento, consecución del fármaco, consumo del fármaco. Después, si se quiere consumir entonces más dinero, ¿cómo lo voy a conseguir? Se entra en problemas de tipo social. Toda esta parte entonces indica que eso se ha vuelto un hábito, el individuo ha adquirido un hábito. Entonces vamos a lograr que en el segundo mes, del primero al segundo mes, adquiera otros hábitos. Entonces, deshabituación se llama la fase. Otros hábitos que son más normales, más benéficos para su salud, tanto mental como física, como sus aspectos relacionales, de cuidado personal, de cuidado con los demás, de relaciones. Se empiezan a restablecer las relaciones familiares, relaciones incluso si se tenían laborales en algún momento, empiezan un poco a lograrse que el individuo adquiera una buena integración también con él. Precisamente el tercera fase, que lo haríamos del segundo al tercer mes, una fase de integración a las normas, a las conductas, a los horarios, a unos hábitos normales sanos desde que se levanta, el levantarse, el horario, el asearse, el desayunar, el coger una actividad, el entretenerse el día en hacer una producción diferente. Pues acá se trata de hacer un acercamiento que es integral, multidisciplinario, donde varias personas intervienen se llama granja integral. Entonces ese mismo hecho indica que estamos ligados como a una producción, como a una granja, donde hay animales, donde hay plantas, entonces donde hay peces, incluso que cuidamos, que aprendemos, estamos como en contacto con la naturaleza, donde el mundo pertenece, donde el hombre pertenece, un mundo más natural. De todas maneras, esa fase de integración entonces indican a una cantidad de conductas también sanas, de obedecer, de asistir a las actividades, de producir, de
incluso interesarse más, cada vez socializarse más, poder expresar más, poder sentirse menos con síntomas de abstinencia, cada vez con una casi normalidad de su mundo que él pueda seguir. La cuarta fase es una fase de producción y educación, donde el individuo también entonces participa de las actividades de la granja en el sentido productivo, en el sentido de actividades de desempeñar, que el plátano, que la yuca, que el limón, que las gallinas, que los naranjos, que los árboles, que los peces, que las vacas, entonces, y también unas actividades en el sentido psicológico, psicoterapéutico, también físico, también de aspecto ocupacional, también de aspecto social, de aspecto familiar, de integración, de expresión. Entonces casi que como regresarnos y con todas las bases que tiene ese individuo que viene acá, lograr que esas bases buenas que tiene se solidifiquen y crear unas bases también de actuación o de pensamiento mucho mejor para el medio, para la comunidad, para la familia. Y también desde los aspectos psicológicos, intervenir mucho en los mecanismos de defensa, en todas las dificultades que hay para aceptar la enfermedad, el trastorno como tal, la mismo medio social, la integración con la familia. Ojalá que la familia pueda participar en estos tipos de programas desde el primer momento, más ayudadores, más incluso como animadores al mismo individuo. Vamos, hagámoslo, podemos hacerlo. Y en sí, entonces se convierte en un problema familiar en muchos aspectos, cuando ya todos los individuos están directamente tocados o relacionados con el problema del individuo que consume. Generalmente todos dicen, bueno, vamos a ayudarlo, y se trata de entonces de hacer una ayuda en la cual su familia es donde tiene que regresar, donde pertenece y donde tiene que permanecer como a lo largo de su vida, a lo largo de su tiempo, de su desarrollo, o quizá hasta formar su propia familia como tal. Pero un individuo que se vuelva útil, adecuado para nuestra sociedad, que tenga intereses por su vida, no solamente intereses de consumir sustancias, intereses por cuidarse, por su salud mental, por la parte medioambiental. Todo esto integra una cantidad de conjunto de acciones que casi como que, digámoslo así, idealmente sería como formar en un nuevo individuo una cantidad de conceptos que le sirvan de base para desempeñarse mucho mejor en el mundo, a través del mundo. Bueno, terminado como la fase un poco de educación, producción, entonces viene la fase de salida. La fase de salida, una fase de salida temprana, digámoslo, preparatoria, desde dónde va a regresar, con quién va a regresar, qué va a hacer, digamos, cómo va a ser su funcionamiento diario, quién lo va a vigilar. Ojalá lo pudiéramos acompañar hasta el sitio donde él se va a quedar y hasta los primeros días para ver qué tal su integración y su desempeño, incluso con esa familia al cual regresa, porque generalmente cuando están muy alterados la persona pierde hasta su familia. Entonces como que regresa a vivir nuevamente con su núcleo familiar y social. La fase pues tiene que continuar con tomarse los medicamentos, con tener unas normas, no hacer lo que se me da la gana, sino un poco limitarse a hacer
las cosas dentro de un marco normal de circunstancias donde no se incluya el consumo de sustancias ni ninguna actividad. Lógicamente que los familiares deben de participar allí en este tipo de supervisión, incluso para ver qué cambios hacemos, para qué actividades vamos a desempeñarnos. También esta fase, digamos, temprana de post salida o post hospitalización, significaría que entonces me tomo los medicamentos, mi alimentación, continúo con actividades físicas, actividades laborales, ya incluso empiezo a producir dentro de la familia y también asisto a los controles, me tomo los exámenes de laboratorio. Lo más seguro es que si la persona lo hace, si la persona participa en todo esto con su familia, trabajando muy acorde, la persona sale de las sustancias casi en una totalidad, se puede decir. Si todos estos pasos que hemos hablado generalmente se dificultan, no se cumplen por una u otra circunstancias, se va solamente con la desintoxicación. Rápidamente se puede decir que los individuos pueden recaer nuevamente en el uso y abuso de sustancias. También se debe valorar en todo el tratamiento la gravedad. No todos los tratamientos necesariamente indica que sean un tratamiento de 6 meses. Hay tratamientos también más cortos, incluso dependiendo de los intereses, las circunstancias. Se tienen que acordar aspectos educacionales, aspectos de salud, aspectos legales, aspectos incluso hasta de otras circunstancias como viajes, turismo, que incluso en los cuales se puede participar como parte de un tratamiento. Todo esto dice que no necesariamente debe un individuo estar hospitalizado también, dependiendo de la voluntad que tiene en sí mismo, del entendimiento, de su inteligencia también, porque en esto influye la formación de cada individuo, qué hay en ese individuo que consume sustancias, cómo se formó, cómo se educó, qué bases tiene. No todos tienen la misma inteligencia, no todos tienen la misma educación, no todos llegan a ser profesionales y se vuelven entonces un problema. Generalmente cada vez lo que encontramos es que empiezan a consumir desde mucha más temprana edad que como se hacía en épocas pasadas, hace 5, hace 10, 15 años, 20 años. Donde las personas consumían cada vez mayores, pues, generalmente entre adolescentes y adultos. Ahora se encuentra que los niños de 8 o 9 años son sus primeros consumos. A los 12, 13 años están desarrollando un trastorno, están desarrollando una enfermedad. Todos de cambio que forman el trastorno son los que se tienen que tener en cuenta para decir entonces vamos a recibir un tratamiento con el enfoque que se debe hacer. Lógicamente que los aspectos psicológicos de su funcionamiento personal, de su formación de yo, de su superego, qué tanto influencia tiene de los aspectos inconscientes como parte de su satisfacción, como parte. Todas estas cosas son los que también desde el punto de vista individual, psicológico, también deben de ser intervenidos. Por eso la psicología aquí también juega un papel importante en el tratamiento. Todos los profesionales que intervienen, desde las mismas personas que hacen el aseo, hacen los alimentos, cuidan los animales, acompañan en las actividades de la granja, las personas que hacen
el cuidado de la ropa. Todas las personas administrativas tienen que tener una actitud terapéutica básica como ejemplo mismo dentro del lugar para que el lugar se vuelva terapéutico en sí mismo. Digamos, dependiendo de los enfoques, entonces también hay enfoques incluso muy ligados a aspectos espirituales, muy ligados a aspectos religiosos, muy ligados a aspectos, digamos, de orden, confinamiento, muy punitivos, muy rígidos. Esperamos principalmente que en todos los aspectos que nosotros hacemos el individuo llegue a un entendimiento de lo que sucede y lo que tiene que hacer en sí mismo para superar todo el problema que tiene. Entonces, desde educarlo a qué es lo que ha pasado, hacerlo caer en cuenta, que recapacite, que tenga unas bases de educación de qué voy a hacer, qué mecanismos tengo que hacer, qué circunstancias las cuales son las que tengo que vivir y a dónde es que me debo acercar cuando tengo dificultades, cuando tengo recaídas, cuando tengo un problema a solucionar el cual puede influir incluso en el nuevamente consumir sustancias. También los aspectos de la continuidad del tratamiento, las recaídas, también deben de incluirse como parte de un tratamiento. Y un tratamiento no significa que sea 2 meses, 6 meses, puede durar mucho más años, incluso muchos años pueden ser 5 o 10 años, incluso por muchos aspectos ligados a un trastorno mental, a una enfermedad dual, a una enfermedad física, a muchos aspectos ligados a la parte sociológica, la parte social que se vive, las dificultades económicas, laborales, incluso de tránsito en un lugar u otro, el desplazamiento, la violencia. Todo esto son factores que ayudan a perpetuar la enfermedad también en sí. Y por eso vemos que nuestro servicio cada vez incluso se ve más nutrido de este tipo de pacientes en la enfermedad mental que viene de una persona joven. Generalmente casi el 70-80% están ligados o relacionados también a un trastorno donde se consumen las sustancias, y eso hace parte incluso de la dificultad, el manejo de las sustancias. Hacerles como una charla, o sea, quiero haberles dado una charla sobre toda la generalidad que ocupa un tratamiento. Hay que tocar algunos puntos específicos, pero estos son para aspectos mucho más ligados a la forma, a los fármacos, a aspectos de miramiento de los aspectos psicológicos, los aspectos sociales, los aspectos físicos, todos en cada individuo son importantes y cada individuo se debe mirar como uno solo. Entonces cada individuo tendrá sus propias orientaciones, sus propios tratamientos, sus propias incluso antecedentes históricos, los cuales entraremos a tocar o entraremos a mirar qué tanto influyen positiva o negativamente en él. Gracias por la atención, por darme esta oportunidad de dirigirlos, y hasta otra nueva charla.